solo cuando la prensa empezó a desarrollarse, digamos en los años 30 y 40, empezamos a ver mujeres en las redacciones, como la época de la modernidad. En tanto, las mujeres ya no son solo las colaboradoras ocasionales y que escriben sobre temas de la vida social, triviales, sino que ya entran en la redacción, y la primera que pisa una redacción con esa condición de reportera y de cronista es Emilia Pardo Umaña. Emilia Pardo Umaña fue una mujer única, valiente, revolucionaria, tremendamente revolucionaria, egoísta e inteligente, quien a pesar de su cuna y formación conservadora, en la década del 30 del siglo XX, transgredió espacios reservados solo para hombres, convirtiéndose a los 27 años en la primera mujer reportera de Colombia, la primera en estar en una sala de redacción como columnista de opinión. Tomado de Emilia, columnista de opinión, Lina Flores Giraldo y Henry Pablo Pérez Pulgarín. Las mujeres han empezado a ocupar un espacio que antes tenían negado en los medios de comunicación, bien sea porque se han visibilizado, digamos, las violencias contra las mujeres y, digamos, en clave de que se rechacen por parte de la sociedad, pero también han surgido nuevos liderazgos de mujeres que hablan sobre temas políticos, sobre temas económicos, sobre temas de otras poblaciones vulnerables, que también están siendo parte de las fuentes de información. En el siglo XIX yo diría que los dos casos emblemáticos de mujeres periodistas es una que está bastante olvidada en la historia del periodismo y se llama María Martínez de Nícer, y esta mujer es antioqueña, de Sonsón, y ella ve la necesidad de escribir diarios de guerra. Ella se va a cubrir la guerra de los supremos en Antioquia, porque a su marido se lo llevan prisionero, que era un ingeniero sueco, creo, Nícer, de apellido Nícer, y ella se disfraza de hombre y se mete en las filas y hace un diario, y esto se lo publica después en medios. Entonces, pues, es un diario como periodístico. El periodista sabe asuntos relacionados con el manejo de la fuente, la manera de presentar la información, pero maneja algo además muy importante, que es el contexto, el ubicar esa noticia en un contexto histórico, cultural, político y económico definido. ¿Para qué? Para poder contribuir a una mejor información del público. Flip solo ha podido tener acceso a una tesis de grado de la Universidad Javeriana que fue publicada en el año 2008. Allí se hizo un muestreo en 10 medios de comunicación de carácter nacional y se establecieron unas proporciones que yo creo que es una buena pauta, una guía para saber cómo están las mujeres periodistas en Colombia. Allí, en estos 10 medios de comunicación nacional, se identificó que el 41% de sus reporteros y periodistas son mujeres. De ese 41%, digamos, sí hay una distinción frente a la proporción de quienes cubren temas duros y temas no tan duros dentro de la agenda nacional. Se tiene que un 27% de las mujeres periodistas de estos 10 medios nacionales cubren temas como justicia, política y economía, que suelen ser los temas de mayor peso en la agenda informativa. Eso contrasta con un 62% de mujeres periodistas que cubren temas como salud y cultura, que pueden ser considerados temas no tan relevantes dentro de la agenda pública colombiana. Todavía aún en las salas de redacción es el hecho de que las mujeres solo pueden cubrir X o Y temas, que son más hábiles los hombres para cubrir, por ejemplo, temas económicos que las mujeres. Yo siempre trabajé con hombres. La única vez que trabajé con mujer fue con Elvira. Entonces yo nunca tuve problema. Yo creo que, es decir, estaba en una parte, era privilegiada de cierto punto de vista, porque digamos en el tiempo pues tenía familia. Yo no fui a pedir el puesto, sino que me ofrecieron. Entonces yo en realidad era privilegiada, digamos así. Y siempre, Jaime Soto, él me llamó. Entonces yo siempre tuve apoyo de los hombres, siempre trabajé con hombres. Y siempre me fue muy bien. Creo que en Colombia hay una discriminación de clase tan abrumadora que de alguna manera la clase termina matando el género, y en esa medida casi que ser una niña bien
te protege también de esa discriminación, por lo menos en ciertos niveles, entonces no he sentido eso. Lo más difícil de ser periodista en Colombia, yo creo que lo más difícil es informar en medio del conflicto. Lo más difícil de ejercer el periodismo depende de en qué lugar lo tengas que ejercer. Porque por un lado, si uno está en las regiones, pues evidentemente los riesgos pueden ser de delincuencia común, de organizaciones criminales que están organizadas, pero cuando uno está en las ciudades, los riesgos de ejercer el periodismo son otros completamente distintos. En mi caso, que es ejerciéndolo en las ciudades, en la capital, tiene que ver, digamos, con las presiones que hay oficiales alrededor de lo que uno pueda decir. Lo más difícil de nosotros los periodistas acá en este país es muchas veces tener que omitir una verdad por autoprotección. Pues yo creo que lo más difícil de ejercer el periodismo en Colombia es la autocensura. Como periodistas, a veces, sobre todo los de provincia, debemos callarnos algunas cosas, restringir la salida hacia ciertos sitios por el peligro que existe de los actores armados. Desde Ospina Pérez en el 46 hasta el fin de la dictadura de Rojas Pinilla hubo censura de prensa de esa de lápiz, ¿no es cierto? De lápiz, de tachón. Muchos de los casos de asesinatos, de amenazas, etcétera, tienen que ver con comentarios sobre el problema de la guerra o de la corrupción local. Cuando terminé de escribir un libro sobre el conflicto en Colombia que se llama País de Plomo, yo tomé la decisión de que yo no quería quedarme en los medios tradicionales porque sentía que no podía contar exactamente las cosas tal cual como eran, y ahí tomé la decisión de que yo quería ser independiente y me parecía que Internet ofrecía esa posibilidad. Y claro, me demoré 4 años más en lograrlo, pero fue como una decisión muy clara que yo tomé, que yo no quería hacer una carrera dentro de los medios tradicionales, sino inventarme nuevas cosas, romper paradigmas, y creía que eso solo lo podía hacer si yo era la dueña del medio. Yo creo que se ha pasado de ser el cuarto poder a ser en muchísimos casos un reproductor del discurso del poder, ¿no? Ese es un fenómeno yo creo que bastante común en la mayoría de países occidentalizados, y en un país como Colombia, con la situación que vive, probablemente sea muchísimo más descarado.